Bueno, hola, muy buenos días. Espero que todos estén teniendo un bonito día. El día de hoy vamos a empezar con el segundo inmunorepaso de este bloque, hablando sobre el tema de microorganismos y su respuesta en el sistema inmune. Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces yo les voy a empezar hablando acerca de todos estos microorganismos y cómo van a ir reaccionando una vez que entran en nuestro cuerpo. Empezando por los microorganismos extracelulares, incluyendo tanto las bacterias como los hongos, vamos a tener que inicialmente, cuando un microorganismo entra en nuestro sistema, entonces pues obviamente necesitamos una medida de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias extracelulares, los lipopolisacáridos van a ser el activador más dominante de la inmunidad innata frente a las interacciones, sobre todo en bacterias gram negativas. Entonces, dentro de los receptores de superficie que más nos van a estar importando en este tipo de reacciones, vamos a tener, por ejemplo, scavenger, los receptores para el OPC y también algunos receptores del complemento. Entonces, una vez que entra este microorganismo a nuestro cuerpo, va a ser reconocido por estos receptores de superficie y posteriormente esto va a permitir la liberación de algunos mediadores que van a interaccionar con otras células y permitir que, por ejemplo, se degranule, como es el caso de los mastocitos. Entonces, supongamos que aquí se liberan estas citocinas que favorecen la degranulación de los mastocitos. Y dentro de las sustancias más importantes que estos mastocitos pueden llegar a liberar, van a ser, por ejemplo, la heparina o la histamina, cuya función se va a centrar principalmente en incrementar la vasodilatación y por lo tanto hay un incremento en la permeabilidad vascular. Y gracias a estos productos que tienen los mastocitos, pues nos van a permitir un mayor reclutamiento de las células. Entonces, una vez que se liberan estos gránulos, una de las cosas que se va a liberar van a ser, por ejemplo, agua, pero también se liberan otro tipo de citocinas. Entonces, de igual manera, aquí parte del epitelio, el endotelio, nos va a estar liberando ciertas citocinas, ciertas alarminas, como por ejemplo tenemos a la ¿sí? Interleucina 12 y la interleucina 18, que van a estar activando a las células linfoides innatas de tipo 1. O, por ejemplo, también tenemos otras como la interleucina 23, que va a estar activando a su vez a la célula linfoide innata de tipo 3. Entonces, dentro de los productos que se van a liberar con la activación de estas células, se va a encontrar, por ejemplo, el interferón gamma, el TNF-alfa, también por parte de esta perforina fibrancima. Y como tal, todo esto lo que va a hacer es aquí vamos a poner, favorecer el reclutamiento. ¿Y qué queremos reclutar en este sitio en este momento? Pues vamos a reclutar tanto fagocitos como, por ejemplo, neutrófilos. Entonces, aquí ya quedando claro esto, hay que recordar que
tanto los fagocitos como son los macrófagos o los neutrófilos van a tener distintos receptores como mencionamos en un inicio. En este caso, por ejemplo, tenemos receptores como el de manosa o como los scavenger, que lo que van a hacer es como promover esta fagocitosis. O también tenemos receptores como son los de péptidos formilados, que lo que hacen es favorecer la quimiotaxis. Entonces, una vez que ya tenemos un poquito claro esto, hay que recordar que los fagocitos son reclutados y activados en respuesta a todos los productos bacterianos o de microorganismos extracelulares y van a inducir aún más secreción de citocinas. Entonces, todo esto siempre va a terminar en más y más citocinas. Otra cosa importante que sucede en la parte de inmunidad innata es la activación del complemento. En este caso, principalmente la primera vía que se va a activar o que en su mayoría va a estar siendo activada será la vía alternativa. Y en segundo lugar tenemos, por ejemplo, la vía de las lectinas. En el caso de las lectinas, pues esta se activa cuando se une a una lectina ligadora de manosa por compuestos N-acetilados. Y pues ya, esto es lo relevante de la respuesta de la inmunidad innata en los microorganismos extracelulares. Perdón. En cuestión de la inmunidad adaptativa, en este caso vamos a tener tanto una activación de los linfocitos T, se va a caracterizar sobre todo por la presencia de respuestas TH17. En este caso, estos van a permitir la liberación de algunas citocinas, como por ejemplo tenemos la interleucina 17 o la interleucina 22, que estas van a permitir un mayor reclutamiento de monocitos y de neutrófilos, de igual manera promoviendo aún más inflamación local. También tenemos la respuesta TH1, que en este caso, pues su principal mediador que van a estar liberando será el interferón gamma, que como tal, si ya recordamos todo esto que hemos estado mencionando, pues van a potenciar la actividad fagocítica, incrementan la actividad fagocítica de los macrófagos. Esto por parte de los linfocitos T. En el caso de los linfocitos B o esta inmunidad humoral, la activación de estos para la formación de células plasmáticas pues va a conllevar o dar lugar a la producción de algunos anticuerpos, como por ejemplo tenemos a IgG, IgM o IgA, MCO. De IgG las más frecuentes van a ser 1 y 3. Bien. Ah, está. Entonces, de las respuestas o las funciones que van a estar cumpliendo en todo este proceso, inicialmente van a tener una función de neutralización, una función de opsonización y finalmente pues también pueden activar el complemento. Ya recordando esto y viendo un poquito de todo este mecanismo que sucede en los microorganismos extracelulares, entonces ahora hay que identificar cuáles son estos mecanismos que van a estar haciendo que estos evadan la respuesta inmune. En el caso de las bacterias extracelulares, con los mecanismos de evasión, tenemos, por ejemplo, la variación antigénica, como en algunos microorganismos como Neisseria gonorrea o Escherichia coli. También tenemos la inhibición de la activación del complemento
Tenemos una resistencia a la fagocitosis, como por ejemplo en Neisseria meningitidis. También existe una inhibición de especies reactivas de oxígeno, sobre todo en algunas bacterias que son catalasa positivo, y ya, entre muchos otros mecanismos. En el caso de los hongos extracelulares, sus mecanismos de evasión está, por ejemplo, la presencia de una cápsula que está formada por polisacáridos. Esta va a impedir la fagocitosis de algunos de estos. Entonces, impedir o impide la fagocitosis. También, por ejemplo, la alteración de vías normales de maduración del fagosoma, entonces impide la formación del fagosoma. Y también pueden tener algún mecanismo como la supresión de estas respuestas mediadas por linfocitos T. Entonces, supresión, linfocitos T. Esto con hongos. Entonces, ya que repasamos como estos mecanismos de evasión, estos mecanismos de inmunidad innata y adaptativa que están sucediendo con los microorganismos extracelulares, hay que recordar como cuáles son los posibles efectos lesivos que puedan tener estos, sobre todo en el caso de las bacterias. Entonces, en estos hay que recordar que tenemos dos principales, como por ejemplo está la inflamación y secundariamente la septicemia. En estos casos, tanto los neutrófilos y los macrófagos van a provocar una lesión tisular. Esto debido a la liberación tanto de especies reactivas de oxígeno y por la liberación de enzimas lisosómicas. Normalmente lo que sucedería en una respuesta cuando nosotros estamos súper bien sería que se controla esta respuesta inflamatoria y se autolimita. Entonces lo normal se controla y autolimita. Sin embargo, no siempre sucede esto. Cuando nosotros no tenemos una adecuada respuesta inmune y no estamos limitando esta respuesta de todas nuestras células que están como esta respuesta inflamatoria, entonces lo que hace es que generan algo que se llama septicemia. En este caso hay que diferenciar los términos de septicemia, sepsis y choque séptico. En el caso de la septicemia va a ser una infección generalizada por la presencia de microorganismos patógenos en la sangre. En la sangre. Entonces, una vez que sucede esto, la respuesta que nosotros vamos a tener ante estos microorganismos se va a conocer como sepsis. Y nosotros podemos definir a la sepsis como una respuesta desregulada a una infección que nos conlleva ya una disfunción orgánica y es potencialmente mortal. Posteriormente, cuando nosotros entramos en un estado de hipoperfusión, es decir, que nuestra presión sanguínea baja, hay un colapso circulatorio, incluso podemos tener coagulación intravascular diseminada, esta vasodilatación exagerada que está alterando la permeabilidad de nuestros vasos lo vamos a conocer como choque séptico. Entonces, ahora recordando, ya que definimos estos conceptos, recordando qué nos puede causar esto o por qué podemos llegar a tanto. Entonces, esta respuesta sobre todo se puede dar, por ejemplo, por los lipopolisacáridos, por los peptidoglicanos,
y estos van a responder a los receptores que existen en nuestros fagocitos, por ejemplo, en los macrófagos. Esto libera citocinas proinflamatorias, como por ejemplo tenemos interleucina 1, tenemos interleucina 6, TNF-alfa, interferón gamma, interferón gamma. Todas estas citocinas proinflamatorias van a incrementar y obviamente si nosotros no tenemos una respuesta regulada, esta inflamación no se va a ver limitada, va a continuar y continuar y continuar. Cuando existe una liberación exagerada de citocinas, nosotros lo conocemos como tormenta de citocinas. También existe, por ejemplo, la unión de algunas toxinas con los receptores de los linfocitos T, con el dominio variable beta. En este caso, estos se activan e incrementan también la liberación de citocinas que existe, pero en este caso, cuando ya hay un mantenimiento de este nivel de citocinas, entonces nosotros lo conocemos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque ya todo nuestro cuerpo va a estar siendo afectado. Y es lo que nos puede conllevar finalmente a un choque séptico, que es ya cuando hay una hipoperfusión de todo esto. Estos serían como los efectos lesivos más importantes de los microorganismos extracelulares, sobre todo hablando de bacterias. Ahora bien, pasando con el siguiente, seguiríamos con cuál es la respuesta que tienen contra los elementos. Entonces, de igual manera con los microorganismos anteriores, vamos a tener que inicialmente necesitamos un reconocimiento. ¿Dónde va a estar este reconocimiento? En el caso de los elementos, lo importante es que suelen estar en sitios donde estén largos, que parezcan cilindros. Entonces, vamos a recordar que pueden estar en el tracto respiratorio, también en el digestivo y pues va a ser donde principalmente van a estar afectando, sobre todo el digestivo. Entonces, el reconocimiento va a estar dado por muchos receptores, pero vamos a quedarnos con dos principales, que son los TLR2 y los TLR4. Estos van a reconocer, por ejemplo, mucina y también van a estar reconociendo glicofosfatidil y inositol. Esto va a impulsar también incluso la diferenciación de nuestras células dendríticas de tipo 2. Quedándonos con esto, entonces, de igual manera que como con los anteriores, esta activación de receptores va a propiciar la liberación de algunos mediadores que van a estimular otras células, como por ejemplo, de igual manera, los mastocitos. Entonces, estos que liberaban, pues, heparina, histamina, todos estos vasodilatadores que incrementan la permeabilidad vascular y pues van a estar ayudando al reclutamiento de otras células. Entonces, de igual manera, estos tejidos van a liberar alarminas, como ya vimos, como por ejemplo la interleucina 25, la interleucina 33, el TST. Y como tal, estos lo que van a hacer es activar a las células linfoides innatas de tipo 3, principalmente. Estas liberan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, cuyas funciones se van a centrar, sobre todo, por ejemplo, la interleucina 4 en el cambio de clase de A y G, la interleucina 5 el reclutamiento de eosinófilos, la interleucina 13 va a estar participando en un incremento en la producción de moco por parte de las células caliciformes y también un incremento en la peristalsis. Entonces, ya tenemos esto. Como nosotros aquí estamos reclutando sobre todo eosinófilos por una reacción anti-helmintos, entonces vamos a tener que los eosinófilos
pues de igual manera van a degranularse. Entonces, si recordamos un poquito de nuestras clases de histo, pues estos van a tener distintos componentes en sus gránulos, como por ejemplo la proteína básica mayor, tenemos la proteína catiónica, la neurotoxina de eosinófilos, la mieloperoxidasa, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas van a generar un efecto lesivo para estos microorganismos. Entonces, la respuesta va a diferir un poquito con los otros microorganismos extracelulares. Al ser tan grandes, la respuesta inicial de los macrófagos pues no va a actuar adecuadamente. Ellos van a intentar comérselos a los elementos, pero van a ser tan grandes, pues parecen alómetros, pero van a ser tan grandes que no se los van a poder comer adecuadamente. Entonces necesitamos otros mecanismos para poder combatirlos. Y dentro de estos está la degranulación de los eosinófilos. Entonces, esto por parte de la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad adaptativa, pues vamos a tener que una vez que las células dendríticas reconozcan parte de estos elementos, entonces van a viajar, van a presentar su antígeno a otros órganos linfoides, van a ir con los linfocitos, presentan sus antígenos, entonces van a favorecer una diferenciación de los linfocitos T a una respuesta TH2. Entonces, ¿qué lideraba el TH2? Pues vamos a tener igual, que se parece mucho. Interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, interleucina 9. Y pues todo esto va a favorecer todos estos mecanismos. Más reclutamiento, más cambio de clase a inmunoglobulina E, más reclutamiento de eosinófilos, incremento de la peristalsis y mayor producción de moco. Entonces es por eso que cuando estos microorganismos invaden eh, pues nuestro epitelio intestinal, por eso da diarrea. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos incrementando peristalsis, estamos sacando más moco y por lo tanto, pues es por eso que es una de las causas de diarrea en estos microorganismos. Ahora bien, en parte de la inmunidad tumoral, pues ya habíamos visto esto, ¿no? Hay una activación de los linfocitos B para la diferenciación, o para formar, perdón, células plasmáticas. Esto da lugar a la producción de anticuerpos. Aquí sobre todo va a predominar una respuesta con IgE, que se unen a receptores de alta afinidad, como es el Fc epsilon R1, que va a estar presente tanto en eosinófilos como en mastocitos. Y esto es lo más relevante que tenemos en la respuesta contra el mintos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de evasión que van a tener estos? Pues dentro de esto se encuentra, por ejemplo, también la variación antigénica. Tenemos la resistencia adquirida al complemento, resistencia al complemento. Por ejemplo, esto en los esquistosomas. También tenemos una inhibición de respuestas inmunitarias del hospedador. Inhibición de, como por ejemplo en filaria. Tenemos también el desprendimiento del antígeno, como por ejemplo en entamoeba, entre muchos otros. Una vez terminado con el mintos, entonces hay que pasar con los siguientes microorganismos, que en este caso serán los intracelulares, específicamente hablando de bacterias y hongos principalmente. Bueno, aquí también hay que agregar parásitos. Entonces, dentro de la respuesta de estos, pues igual, empezamos con un reconocimiento. ¿Qué es lo que nos va a estar dando el reconocimiento a todos estos microorganismos? Pues tenemos, por ejemplo, los TLR o los NLR. Aquí, sobre todo, por ejemplo, en las bacterias, vamos a tener que el DNA bacteriano y los dinucleótidos cíclicos, que son segundos mensajeros,
van a activar una vía que es la vía STING. Esta vía nos va a servir, un poquito más adelante lo voy a explicar, pero nos va a ayudar a la producción de un interferón muy importante que es de tipo 1. Entonces, todos estos receptores citosólicos y plasmáticos, por ejemplo, tenemos el TLR3789. Entonces, esta respuesta inicialmente vamos a tener que va a haber una activación de la inmunidad innata, de estas células de inmunidad innata. No va a ser tan adecuada en comparación con los extracelulares, entonces inicialmente vamos a tener la activación de receptores, por ejemplo, NLR, que van a estar presentes en macrófagos y esto va a favorecer la liberación de interleucina 12 a través de la vía NF-κB, lo cual nos va a ayudar a la activación de las células linfoides innatas de tipo 1 y de igual manera la activación de los linfocitos NK, que estos a su vez van a ayudar a la liberación de interferón gamma. Entonces, si recordamos, el interferón gamma nos ayudaba a activar o potenciar esta respuesta fagocítica de los macrófagos. Entonces, se va a hacer como una cadena donde van a estar activándose mutuamente. Bueno, una vez que tenemos esto claro, entonces, como tal, la respuesta inicial no va a ser tan adecuada en comparación con los extracelulares, entonces solamente van a potenciar esta actividad fagocítica, pero no siempre es tan adecuada. Entonces, en estos microorganismos, lo que más nos va a estar ayudando va a ser una inmunidad adaptativa, esta respuesta con los linfocitos T. En el caso de la activación de los linfocitos T, vamos a tener que la interleucina 12, que ya estaba liberando previamente el macrófago, nos va a ayudar a que exista una diferenciación de los linfocitos TCD4 a linfocitos T helper 1. Estos van a permitir aún más liberación de interferón gamma, de interleucina 2 y de T. Esto va a incrementar la función microbicida de los macrófagos y la formación de fagolisosomas. Entonces, de igual manera, aquí va a haber una activación de los linfocitos T CD8 positivos. Estos nos van a permitir eliminar todas estas células infectadas por medio del reconocimiento de MHC de tipo E. En el caso de la inmunidad tumoral en estos microorganismos intracelulares, tenemos igual la activación de los linfocitos B, la formación de células plasmáticas, la producción de anticuerpos. En específico, aquí el anticuerpo que más nos va a estar importando va a ser IgG. En este caso, IgG se va a unir al receptor FcR3, FC gamma R3A, que está presente en la CNK y va a estimular una respuesta de citotoxicidad mediada por anticuerpos. Un punto importante de los intracelulares es la formación de granulomas. En este caso aquí lo que sucede es que los macrófagos van a tomar como partida en dos tipos de células. Van a tener una forma epiteloide o pueden, al haber tantos microorganismos o al ver que sus funciones fagocíticas no están resultando para nada bien, entonces comienzan a unirse y se forma lo que son las células gigantes. Posteriormente, estos empiezan a rodear
como a todos estos microorganismos. Entonces en el centro tenemos nuestra célula gigante, tenemos ya áreas de fibrosis porque hay reclutamiento de fibro, hay fibrosis, hay necrosis de la zona y empieza un reclutamiento celular. Hay linfocitos, células dendríticas y alrededor lo va a estar rodeando estos macrófagos como epiteloides, estas células epiteloides, para limitar dónde se está haciendo la respuesta. Una vez que se forma esto, pues lo vamos a conocer como granuloma. Este granuloma va a ser más frecuente en algunas patologías que involucren una alta cronicidad, o sea, por ejemplo, en respuestas crónicas como en la tuberculosis, el hecho de que se alargue tanto tiempo, que sea más crónico, entonces es lo que va a estar haciendo la formación de granulomas. Y ya. Por último, vamos a hablar de los mecanismos de evasión. Entonces, en los mecanismos de evasión vamos a dividirlos en aquellos que se encuentran en bacterias, en aquellos que están en parásitos y en los hongos intracelulares. Entonces, en el caso de bacterias, vamos a tener, por ejemplo, la inhibición de formación del fagolisoma, como por ejemplo en Mycobacterium tuberculosis o en Legionella pneumophila. También tenemos la inactivación de especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo en Mycobacterium leprae. También tenemos la rotura de membranas del fagosoma, como por ejemplo en Listeria monocytogenes. En parásitos tenemos, por ejemplo, la proteína de superficie variable, como en Trypanosoma cruzi, o la evasión de la formación del fagosoma mediante la internalización celular. Entonces es evasión del fagosoma por una internalización de la vía. En el caso de los hongos, tenemos, por ejemplo, la alteración de la eliminación por los macrófagos, como en Pneumocystis jirovecii, y también la presencia de una cápsula que bloquea la unión a PRRs, como por ejemplo en Cryptococcus neoformans. Y ya, eso es lo importante de intracelulares. Ahora bien, pasando a virus va a ser algo muy importante porque se va a parecer muchísimo a la respuesta intracelulares, pues es un intracelular. Entonces, el reconocimiento va a estar dado de igual manera por tanto TLR, como ya mencionamos el 3, el 7, el 8, el 9, y también tenemos algunos citosólicos, los NLR o los RIG. Esta activación de estos receptores nos va a llevar, como les mencioné en la pasada, a la activación de factores de transcripción del gen de interferón de tipo P. Esto también lo pueden encontrar como IR. Entonces, esta activación de estos factores de transcripción va a estar presente en algunas células dendríticas plasmacitoides. Células plasmacitoides. Este permite la producción de interferón de tipo 1, como es el alfa y el beta, los cuales van a estar inhibiendo o nos va a permitir la inhibición de la replicación vírica e incrementando los factores de restricción.
interferón, ¿cómo lo va a hacer? Aquí lo que sucede, algo muy interesante, es que va a estar permitiendo la liberación de distintas proteínas. Entonces, por ejemplo, va a estar tanto permitiendo la liberación de citocinas por las células infectadas, producción, va a estar también promoviendo la producción de una proteína sinasa R o PKR, que lo que hace es que va a funcionar como un factor de elongación, el cual va a inhibir esta replicación viral, eh, esta replicación del material genético viral. También tenemos la liberación de 2,5 oligoadenilato sintetasa, que funciona como una RNasa, la cual pues va a degradar el material genético viral. Y por último tenemos la producción de la proteína MX, que van a funcionar como una GTPasa, que por lo tanto, como bien dice su nombre, pues va a inhibir esta transcripción y por lo tanto la síntesis del virial. Y ya. Este interferón de tipo 1 va a tener una respuesta mucho mayor o va a estar más relacionada con los virus en comparación con los intracelulares. También se produce porque también se están activando vías por estos intracelulares, pero la función que va a tener va a ser mucho más importante en los virus. Entonces, ahora bien que ya recordamos esto, o que ya vimos lo que sucede en un inicio, vamos a tener que también va a participar en primera medida la inmunidad innata. Entonces, por ejemplo, puede existir una activación de los receptores NLR presentes en los macrófagos. Sin embargo, esta actividad pues no va a funcionar tanto. Sí, de igual manera van a estar liberando interleucina 12, como los anteriores, van a estar activando tanto a los NK como a las células linfoides innatas de tipo 1 y pues van a intentar mejorar su actividad fagocítica, pero no va a funcionar nada porque los virus van a incluso entrar en los propios macrófagos y van a utilizar su maquinaria para producirse. Entonces realmente es como una respuesta que no va a funcionar tanto. Sí va a suceder porque va a estar sucediendo, pero no va a funcionar adecuadamente. Incluso también aquellos virus que presenten una envoltura lipídica pueden activar al complemento, pero de igual manera pues no va a servir de mucho. Entonces, lo que más nos va a importar es esta activación de estos factores de transcripción del interferón de tipo 1 por las células plasmacitoides, la liberación de todas estas proteínas, como ya mencionamos, y también lo que nos va a estar importando es como toda esta respuesta adaptativa, la activación de los linfocitos T. Aquí sobre todo va a haber una activación o una respuesta T helper 1 que va a potenciar la actividad citotóxica de los CD8 positivo gracias a la producción de algunas interleucinas como interleucina 2, interleucina 15, interleucina 18, 18, pero necesitamos que se potencie esta activación para que aquí exista una activación de las nucleasas que degraden el genoma vírico. Entonces, esto va a ser una respuesta sobre todo de TH1 para que estos potencien la actividad citotóxica de los CD8 positivos. Ahora, en cuanto a la inmunidad tumoral, aquí vamos a tener también la producción de anticuerpos de alta afinidad.
Y estos van a ser mucho más eficaces cuando el virus apenas vaya entrando. Es decir, digamos que aquí muerde un perro. No sé, perros, entonces, cuando muerde el piel, entra el virus, pero antes de invadir una célula, pues va a estar en un periodo extracelular. Los anticuerpos van a ser más eficaces cuando se encuentren en este periodo extracelular, cuando aún no invaden la célula. Y pues su función principal va a ser la neutralización y la opsonización. Ahora, ya que repasamos estos mecanismos que tienen los virus, hay que recordar cuáles son sus mecanismos de evasión. En este caso, tenemos, por ejemplo, la variación antigénica, que está presente en algunos virus como la gripe, el rinovirus, en el VIH. Tenemos la inhibición del procesamiento de antígeno, como por ejemplo en el virus en el citomegalovirus, simples virus. Tenemos también la presentación del MHC señuelo, que crean un MHC señuelo para la inhibición de la activación de los linfocitos NK, que inhiben la activación de los NK. También tenemos la producción de citocinas inmunosupresoras, como por ejemplo en el virus de Epstein-Barr o en el citomegalovirus. Y finalmente también pueden tener incluso una inhibición en la activación del complemento, como es el caso del VIH, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos van a integrarse, van a ser muy parecidos unos con otros, pero hay ciertas diferencias que van a tener entre cada uno, pues cuando tengamos la entrada de algún microorganismo en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Si no hay dudas con nada, entonces pasaríamos con el siguiente tema, que sería vacunas. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar ya con el siguiente tema. Voy a empezar a proyectar ya la pantalla. Ok. Listo, ella se estaría viendo todo bien. Entonces, como lo decía esta Alex, vamos a comenzar con vacunas. Ya tenemos todas las bases de cómo actúan los microorganismos. Ahora vamos a ver cómo podemos de alguna manera combatirlos. Ahora, hay que tener en cuenta nosotros como médicos generales que la vacunación es una de las estrategias más importantes que ha salvado demasiadas vidas humanas solo seguido por el uso correcto o el lavado correcto de manos, ¿no? Entonces nosotros como médicos debemos de implementarla, debemos de fomentarla, creo que es la palabra correcta, constantemente porque es una estrategia muy, muy, muy importante. Ahora, para revisar lo que es la vacunación, hay que entender primero lo que es una inmunización. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a colocar aquí. No se ve mucho. Vamos a ver. Inmunización. ¿Qué es esta inmunización? Bien.
Esta prácticamente va a ser la creación o activación de una respuesta inmune. Y toda esta respuesta inmune, ya sea celular, ya sea humoral, y principalmente que genere memoria, y todo esto posterior a una infección. Entonces, volviendo a mencionarlo, esta activación y esta generación de memoria es lo que nos daría como una inmunidad activa, o lo que conoceríamos como una inmunidad activa, por la generación de memoria y por lo tanto una protección continua durante mucho tiempo. Ahora, hablando de la infección que genera esta respuesta inmunológica, estaríamos hablando entonces de una inmunidad activa natural, porque estaríamos expuestos a esta infección que nos daría esta inmunización. Bien, sin embargo, no es la única forma de que se genere esta activación. Vamos a ver, y justo es el punto de este tema, que existiría una manera de activar esta respuesta inmunológica, crear una respuesta celular, una respuesta humoral, una respuesta de memoria, pero esto sería posterior a lo vamos a poner aquí, a la administración, y ojo con esto, intencional, ya sea de moléculas, o microorganismos directamente, o partes de microorganismos que generarían esta respuesta inmunológica, esta inmunidad activa, ¿ok? Ahora, ya mencionando esta administración intencional, estaríamos definiendo lo que es una vacuna, o más bien una vacunación, perdón. Uy, vacunación. Y por lo tanto, al no ser natural, ya estaríamos hablando de algo artificial, porque la estaríamos administrando nosotros intencionalmente. Bien, ok. Ahora, nada más como para mencionar, para recordar temas pasados, la contraparte de estas inmunidades activas, ya sea natural y artificial, sería una inmunidad pasiva. ¿Qué entendemos por inmunidad pasiva? Bien, esta, a diferencia de una respuesta que va a generar una respuesta celular, humoral y de memoria, esta no va a generar memoria, no, va a ser infrecuente que genere una respuesta celular, y entonces predominantemente, o es más, antes de poner esto, no va a generar una respuesta humoral tampoco. Y me van a preguntar, entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta inmunidad? Bueno, vamos a tomar la inmunidad humoral que se creó de otra persona para generar una respuesta temporal o una protección temporal en el individuo, ¿ok? Ahora, ya lo mencioné, vamos a tomar los anticuerpos de otra persona para que esto se genere. Pero acabo de decir que no se genera una respuesta moral. Hay que diferenciar esta parte. Vamos a tomarlo de otras personas, pero eso no significa que en nosotros se estén generando anticuerpos. Simplemente vamos a apoyarnos de esos otros individuos. Entonces, es por eso que va a ser temporal esta inmunidad, ¿no? Ahora, también vamos a tener la diferencia entre natural, el cual el ejemplo más clásico sería en cuestiones del embarazo y la lactancia, ¿no? Entonces, en el embarazo, recordemos, se van a estar pasando IgGs a través de la placenta, y en la lactancia también vamos a ver el traspaso de IgA, ¿no? Y es por eso que se va a estar dando esta protección hacia el bebé en los primeros meses, ¿no? Y una artificial también vamos a tener,
Y el ejemplo más clásico que podríamos colocar es para las antitoxinas, ¿no? ¿Qué toxinas podemos recordar? Por ejemplo, para las toxinas tetánica, la difterica, ¿no? Ya sea también para antivenenos, ¿no? Cosas así que van a actuar en ese momento para la neutralización de las toxinas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, toxinas, antitóxicos, resto, antitóxicos. Bien, excelente. Y habiendo establecido esto en primera instancia, vamos ahora sí a pasar a los tipos de inmunidad activa artificial o vacunas que vamos a poder administrar. Bien, dentro de estas importantes, vamos a tener en primera instancia a las vacunas, vamos a ponerla entre comillas, vivas, atenuadas. ¿Por qué le puse entre comillas vivas? Bueno, porque estas se van a basar ya sea en virus o en bacterias. Pero un virus no está estrictamente vivo, es una molécula, entonces, es una partícula, entonces no hablaríamos de que esté vivo, pero sí que va a estar atenuado, ¿no? Entonces, en cuestión de bacteria, ahí sí podríamos aplicar el término vivo atenuado. Entonces, en esta situación, vamos a recordar algunos ejemplos en cuanto a nuestro esquema nacional de vacunación que podemos encontrar, ¿no? De los cuales los más representativos sería la BCG, ¿no? Recordemos, sería pues, los bacilos de... Ay, ya estoy escribiendo esto. Un segundo. Los bacilos de... Iweri, ¿ok? Y también dentro de las importantes encontraríamos a la polio oral. Estamos hablando entonces de la Sabin, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría aquí? Aquí estamos incluyendo tanto virus como bacterias, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría aquí? La característica de administrar moléculas atenuadas o de bacterias vivas atenuadas es reducir la patogenia de estos microorganismos, reducir la velocidad de replicación o en caso de bacterias de diseminación. Ujú. Y por lo tanto, esto va a reducir o, bueno, o más bien va a evitar que exista un daño hacia el hospedador y va a permitir que nuestro sistema inmunológico las detecte y pueda actuar correctamente como si fuera una infección natural, ¿no? Pero debido a que no va a estar pues, activa estas bacterias o estos virus, no va a causar los daños, ¿no? Que en una infección normal. Ahora, va a haber excepciones de pacientes a los que lo podemos colocar, ¿no? Porque ¿qué pasa en pacientes que no tienen un sistema inmunológico adecuado, que tienen alguna inmunodeficiencia? No van a estar aptos para una vacuna con moléculas o bacterias vivas atenuadas, porque así estén medio dormiditas, medio apagaditas, no, el sistema inmunológico no va a estar apto para actuar en contra de estas y entonces se van a activar y van a producir ahora sí la enfermedad. Entonces, esa es una consideración importante que hay que tener, ¿no? Bien, ahora, las siguientes que también tenemos que ver serían una, entre comillas, contraparte, en donde serían las vacunas inactivadas o muertas. ¿Ok? De nuevo coloco muertos entre comillas porque si estamos hablando de virus no están muertos, ¿no? Solo estaríamos hablando de inactivadas. Entonces, dentro de estas también vamos a tener justamente esta otra parte de la polio, ¿no? Y vamos a ponerla aquí,
¿no? Esta otra vacuna, pero esta ya sería la Salk, ajá, que justamente consiste en estas moléculas inactivadas de este virus. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Hay muchas formas de inactivar estos microorganismos, dentro de los cuales en una primera instancia se realizó a partir del calor, ¿no? El calor, recordemos, pues neutraliza, pero debido a que justamente existe esta desnaturalización de las proteínas, no era tan factible utilizar el calor para inactivar estos virus, ¿no? Estos microorganismos, porque pues justamente necesitamos que se detecten estas proteínas, entonces no servía muchas veces, ¿no? Entonces, existen mecanismos o medios para la inactivación como el uso del formaldehído, ¿ok? Entonces, entre otros, ¿no? Pero el que más ahorita se estaría usando el formaldehído. ¿Y qué es lo que se realizaría en esta situación? Vamos a prácticamente desactivar la capacidad de replicación de, en este caso, por ejemplo, el virus de la polio, ¿no? Entonces, vamos aquí a colocar un dibujito, ¿no? De este virus. Es más, vamos a ponerlo de otro color para no perdernos. Vamos a poner este virus, aquí está, bien. Y lo que va a pasar es que su material genético ya no va a estar apto para generar lo necesario para su replicación. Por así decirlo, vamos a estar dañando ese material genético y entonces sí va a invadir a nuestras células, ¿no? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, otra celulita, una célula propia. Sí va a invadir a nuestras células, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a adentrarse y vamos a colocar esta membrana que pues ya sería la que tendría pues, esta cápsula, ¿no? del virus. Y aquí va a estar el material genético, pero pues este no va a tener la capacidad de generar, ¿no? Sus demás proteínas para comenzar a generar más virones, todo esto, ¿no? Entonces solamente se van a quedar estas espigas en la superficie celular. Y es lo que necesitaríamos para que entonces nuestro sistema inmunológico lo detecte y empiece a generar esta respuesta inmune, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es la ventaja o desventaja en comparación a la primera que vimos en cuanto a las atenuadas, ¿no? Que las atenuadas tienen la ventaja de que solo se va a necesitar, o normalmente se va a necesitar, una sola dosis. Primero, una dosis. Por el contrario, las vacunas inactivadas de microorganismos muertos van a necesitar más de una dosis para que esta inmunidad. Ahora, otro ejemplo de esto, por ejemplo, es la parte de la influenza, ¿no? Que estaríamos generando una inmunidad anual contra esta y estaríamos utilizando estos microorganismos inactivados para generarla, ¿no? Pero por su constantes mutaciones, etcétera. Y por las características de estas vacunas no podemos, o más bien vamos a necesitar más de una dosis. En este caso, en la influenza, vamos a necesitar una dosis anual eh, para mantener esta inmunidad frente a este microorganismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a abrir una nueva página. Vamos a continuar con las siguientes. Dentro de las que más nos interesan, vamos a ver tres. Vamos a ver qué van a ser las de subunidades. ¿A qué nos referimos con subunidades? Bueno, estas pueden ser moléculas de las pues, cápsulas de los polisacáridos,
Vamos a poder ver que van a ser proteínas de superficie. Vamos a poder ver que van a ser también toxinas. Ahora, ¿a qué nos referimos con todo esto? Bien, dentro de las más importantes, y ahorita les voy a explicar por qué, vamos a centrarnos en las toxinas. Y si recordarán en la clase de esta Alex, las más importantes van a ser las toxinas difterica y la tetánica. Ahora, yo, si estuviera en una clase, les haría una pregunta. ¿Qué, eh, cuando hacemos una inmunidad frente a estos microorganismos, contra el tétano, contra la difteria, es contra los microorganismos o contra una parte de ellos? ¿Quién hace el daño, los microorganismos o las toxinas? Y aquí a lo que estaríamos pensando es, pues las toxinas son los que hacen pues, estos estragos en los humanos, ¿no? Entonces, necesitamos crear vacunas en contra de esas toxinas, no en contra de los microorganismos, sino en contra de lo que nos está haciendo mal. Entonces, vamos a tomar estas toxinas, ¿no? Ya sea la difterica o la tetánica, para purificarlas, para procesarlas y crear a partir de estos algo que denominaremos como toxoides. ¿Qué es un toxoide? Bueno, el toxoide, por definición en cuestión de el oide, sería similar a, entonces similar a la toxina sería esto, ¿no? Teniendo ya como base esta situación, esta definición, estaríamos administrando una molécula similar a la toxina difterica, similar a la toxina tetánica o toxoide tetánico o toxoide difterico. A partir de esto, es que vamos ahora sí poder generar esta respuesta inmunológica, porque al administrarlo, pues lo que ya conocemos, ¿no? Desde siempre, se va a poder detectar, ¿no? A partir de nuestras APCs, y va a poder comenzar esta respuesta inmune en contra de estas moléculas, ¿no? Ahora, en contra de estas moléculas. ¿Cómo? ¿Se va a activar algo celular? No, como son toxoides, son toxinas, ¿no? Las que tenemos que neutralizar, pues entonces el principal medio que vamos a necesitar para su neutralización, y esa es la palabra clave, neutralizar, es justamente la activación humoral, ¿no? La producción de anticuerpos que neutralicen estas toxinas, ¿ok? Ahora, algo que comparte estas vacunas de subunidades con respecto a las vacunas inactivadas o muertas, es que justamente en su mayoría y por la temporalidad de protección que nos van a brindar, en su mayoría van a ser de creación humoral, estas vacunas inactivadas o muertas, ¿ok? Entonces esa sería una parte que compartirían y justamente es una de las explicaciones por las que no predominaría tanto tiempo esta inmunidad, ¿no? Ahora, en cuestiones de las proteínas de superficie y los polisacáridos, el que mejor podemos tomar serían las proteínas de superficie. ¿Qué proteínas de superficie conocemos en cuestión de vacunas en nuestro esquema de vacunación? En México, bueno, vamos a ver que hay una que va a ser con hepatitis B. Ujú. ¿Y qué proteínas de superficie son las que toman? Ah, bueno, pues para que se cree una inmunidad contra hepatitis B, lo que vamos a necesitar es tomar el material genético, y esto se puede hacer con cualquier virus, ¿no? Con cualquier microorganismo, pues que adquiramos su material genético específicamente
de la zona que va a codificar proteínas de superficie. En este caso, y hablando de la hepatitis B, estaríamos hablando de el antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no? Es muy sencillo de relacionar. Bien, ahora ya tenemos el material genético que codifica para el antígeno de superficie de hepatitis B. Bien, ahora necesitamos cultivarlo en células, pues, en los laboratorios, ¿no? Pues se ve un poco más en el caso de esta de hepatitis que se cultiva en IFAS. Vamos a ponerlo aquí en color rumorito, que se va a cultivar normalmente en estas hifas para producir estos antígenos de superficie, se van a poblar de estos antígenos de superficie y después de eso, ya después de que muchas hifas tengan ese antígeno de superficie y lo hayan codificado, se van a eliminar estas hifas, se va a purificar el antígeno de superficie y entonces eso se va a tomar para administrarse como la vacuna de la hepatitis B. Bien, este antígeno de superficie es el que va a detectar nuestro sistema inmunológico y justamente, pues como es un virus, lo principal que necesitamos es neutralizar y justamente la principal inmunidad que se va a generar va a ser la humoral para que se unan a estos antígenos de superficie, nuestros anticuerpos y neutralicen su entrada, o más bien eviten su entrada a nuestras células. Bien. Excelente. Ahora, ¿por qué dejé al último los polisacáridos? Ni siquiera lo voy a escribir porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es que recordando las clases anteriores, ¿qué características tenía pues justamente la detección de los polisacáridos, que son menos inmunogénicos que las proteínas, ¿no? Un polisacárido estaría creando, y pues, que eso sí, para que no se les vaya, estaría creando IgMs, pero no estaría generando memoria porque no existiría este switch para pues, justo cambio de anticuerpos, ¿no? Por las características y por la activación que no, o que impide o que limita la activación de los linfocitos de Helper. Entonces, al no haber esto, no hay cambio de isotipo, no hay cambio hacia IgGs y por lo tanto no se genera una memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, a pesar de que sí se puede administrar ¿no? una vacuna de polisacáridos, lo ideal es conjugarla. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque nos faltan ver otras dos tipos de vacunas. Bien, pero no se olviden de eso. Bien, la siguiente que vamos a tener que ver va a ser a partir de un número 4 vector recombinante. Ahora, suena mucho a lo que mencionamos anteriormente de tomar el ADN del virus o de cualquier microorganismo y codificar o propiciar esa codificación de las moléculas de superficie. Bueno, es un tanto similar, sin embargo, aquí la palabra clave es vector. ¿Qué entendemos por vector? Que vamos a utilizar a alguna otra molécula, ¿no? En este caso, normalmente se utiliza algún virus. Poner aquí un virus gigante y es más, solamente estas. Y este virus normalmente no va a dañar a los humanos, ¿ok? No es dañino. Ahora, ¿qué necesitamos de este? Que nos ayuden a generar una inmunidad y para eso vamos a permitirle que nos invada y que haga en las células que invada una generación de moléculas de superficie.
de moléculas de superficie a las que queremos atacar, de las que nos queremos defender. Entonces, a este virus lo vamos a modificar. Vamos a ver que aquí está su material genético. Y nosotros vamos a decir, mira, ahora esta partecita va a codificar el antígeno de superficie hacia el virus que yo quiero atacar, ¿no? Como por ejemplo el ébola. Vamos a poner resistencia. Ahora, ya tenemos modificado el material genético de este virus. Lo que necesitamos entonces es que nos invada a las células del hospedador. Va a ir para acá. Em, Y entonces, sí va a replicarse, o sea, porque sí tiene, no le quitamos nada como en las anteriores que están inactivados, o sea, ese sí tiene la capacidad de replicarse, pero como ya modificamos su material genético, esto es lo que va a pasar. Bien, aquí ya tenemos como que invadió, ya tenemos sus moléculas de superficie pues, propias de este virus que no nos afecta. Tenemos el material genético ya dentro de nuestra célula. No lo voy a poner tan en el núcleo, voy a nada más simular que está entrando. Aquí está. Y entonces va a empezar a codificar justamente las moléculas de superficie que necesitamos. En este caso, por ejemplo, ébola, ¿no? Entonces ya el virus que esté saliendo, porque pues les repito, o sea, aún tiene la capacidad de replicación, tendría toda este material genético del que nos queremos defender. Bien, y entonces ya podría empezar esta respuesta inmunológica en contra de los antígenos de superficie, del virus que necesitamos, no necesariamente introduciendo el virus per se. Bien, y ya por último, eh, vamos a ver, eso es lo principal, vamos a ver las vacunas de ADN. ¿Qué van a hacer estas? Estas van a ser muy simples. Em, Ahorita me parece que estaría en cuestiones del virus del Zika. ¿Y qué es lo que pretende esta vacuna? Lo que necesitamos es liberar o más bien introducir a nuestro cuerpo el ADN, el material genético del virus o el microorganismo en cuestión que necesitemos eh, adquirir una inmunidad, vamos a captarlo y esto vamos a regresarnos a nuestras clases que ya tuvimos en primer y segundo bloque. Y para que se genere o para que se capte este material, le vamos a añadir una terminación. Esta terminación va a ser la citosina después de la guanina. ¿Y a qué le suena esto? Ah, bueno, pues esto es justamente lo que detectaba, y aquí vamos a crear una célula, una célula de nuestro cuerpo. Ujú, este es un núcleo. Esto es justo lo que detectaba eh, los receptores tipo TON, ¿no? Entonces, ¿dónde los detectaba? En las vesículas. Ponerla aquí. ¿Qué tipo TOL estaría detectando este material genético y específicamente este citosina después de la guanina o CpG? Específicamente estaríamos activando los LR9, que esto ya lo vimos con esta Alex de nuevo, por si estaban como un poquito perdidos en esta situación. Entonces, ya introdujimos ya este material genético, ¿no? Y a partir de esto es que se empezaría a crear una internalización en primera instancia justo hacia
núcleo para codificar también moléculas de superficie y que entonces se detecte por parte de nuestras células inmunológicas y empiece lo que llamamos una respuesta en contra de esas moléculas de superficie, una respuesta humoral, generación de anticuerpos y neutralización para evitar justamente esa introducción de los microorganismos, ¿no? Muy bien. Sin embargo, bueno, esta 4 y 5 ahorita son como las menos importantes, quédense con las primeras tres, ¿bien? Ahora, dentro de lo importante que también tenemos que revisar, es lo que le estaba mencionando de que pusieran en pausa. Es esta parte de los conjugados. Bien, si recordamos en el esquema de vacunación, aquí, conjugados. Si recordamos, en este esquema de vacunación existe una vacuna que se llama, actualmente ya cambió su nombre a una hexavalente. ¿Qué es lo que incluye esta vacuna hexavalente? Bueno, tenemos aquí difteria, difteria, tenemos aquí tétanos, recordemos, toxoide tetánico, toxoide difterico. Tenemos Bordetella pertussis, también tenemos polio, tenemos Haemophilus influenza, Sain. Acuérdense, a pesar de que termina en AE, se dice E. Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Muy bien. Ahora, también tiene, ya para hacer la sexta, también tiene el virus de hepatitis B, ¿no? Las moléculas de superficie que ya también hablamos. Ahora, ¿qué es lo que notan en esta? Tenemos a Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un microorganismo capsulado que, como ya vimos anteriormente, podemos utilizar los polisacáridos de su cápsula, ¿no? Para utilizarlo en una vacuna de subunidad, pero como ya les expliqué anteriormente, por sí sola estos polisacáridos no estarían generando una inmunidad a largo plazo, no estarían generando pues lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a administrarla justamente con un conjugado, que en este caso va a ser una proteína, porque de ella les expliqué que las proteínas, y también si recuerdan las anteriores clases, las proteínas son muy inmunogénicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a administrar estos polisacáridos, aquí está, polisacárido, pero con esta proteína que está en azul, que en este caso va a ser el toxoide difterico. Entonces, ya se ayudan entre sí para generar una inmunidad frente al toxoide y a los polisacáridos, a esta parte de la superficie de Haemophilus influenza. ¿Ok? Entonces, esto facilita su detección, facilita su procesamiento y facilita la creación, ahora sí, para esta producción de T-helpers. Y entonces este cambio de IgM a IgG. Bien, ya precisamente por esta administración junto con el toxoide, ¿no? Bien. Ahora, ya por último, también tendríamos que ver algo que se llamaría adyuvantes. Ujú. Que adyuvante viene de la palabra ayuda, ¿no? Entonces, ya como su palabra lo dice, simplemente es como para fomentar esta captación de antígenos y
el adyuvante que más conocemos, el que más está descrito entre comillas, porque en sí no se sabe su mecanismo por el que ayuda, es justamente la lumbre. Ay, no sé esto. ¿Ok? Esto lo que va a permitir, si bien no se sabe a ciencia cierta cómo está ayudando, ¿no? Es probable que permita una liberación lenta de antígeno. Al estar permitiendo una liberación lenta de antígeno, le daría mucho tiempo al sistema inmunológico de detectarlo y entonces de montar una respuesta inmunológica más constantemente y que permita una generación de memoria y una protección duradera, ¿no? Entonces, este es como el propósito de estos adyuvantes. Bien. Entonces, eso prácticamente sería todo de vacunas. Recuerden fomentar esto como médicos, ya hagan especialidad o no. Lo principal es fomentar la vacunación, no obligar, ya lo bueno, fomentar esta vacunación. Entonces, sería todo. Y nos vemos el viernes para el siguiente repaso. Muy bien.